Parte 1. El despertar económico. ¿Por qué necesitas invertir hoy? ¿Alguna vez has sentido que trabajas sin parar y aún así el dinero nunca es suficiente? ¿Que cobras tu sueldo, pagas tus cuentas, haces malabares para ahorrar algo, y al final del mes solo queda cansancio? Ese vacío silencioso, esa ansiedad que se mete en el pecho, no es solo estrés financiero. Es el grito ahogado de tu economía pidiéndote un cambio urgente. Así se sentía Juan. Tenía 45 años, 2 hijos adolescentes y una vida aparentemente estable. Llevaba 20 años trabajando en el mismo banco. Tenía su casa pagada, un carro usado pero funcional, y unos pocos ahorros. Pero una noche, revisando su cuenta con su esposa, vio el número final en la hoja de cálculo. Si se retiraba a los 60, como había planeado, el dinero que tendría no alcanzaría ni para sobrevivir 2 años. No lo podía creer. Había hecho todo bien. Y aún así, estaba atrapado. Eso fue lo que lo empujó a buscar respuestas. Fue a una librería, se topó con el libro Crea tu propia riqueza de Alejandro Cardona, y empezó a leer. Lo que descubrió en las primeras páginas cambió su vida. Porque el problema no era cuánto ganaba, sino lo que no sabía sobre el dinero. Alejandro empieza fuerte. Trabajar por dinero es solo una parte del juego. Si no aprendes a hacer que el dinero trabaje por ti, siempre serás esclavo del tiempo. Esta frase le cayó como un balde de agua fría. Juan se dio cuenta de que, durante décadas, había trabajado por dinero sin entender cómo funcionaba realmente. En esta primera parte del libro, Cardona no te da fórmulas mágicas. No empieza hablando de Wall Street ni de plataformas para invertir. Te habla de una cosa más profunda, tu mentalidad. Porque antes de invertir, necesitas comprender por qué invertir es necesario. No es un lujo, no es una opción para los ricos. Es una obligación si quieres vivir con libertad económica. El primer concepto que Alejandro aclara es la diferencia entre ahorrar e invertir. Y lo hace con una metáfora que cualquiera puede entender. Ahorrar es como meter agua en una botella. Invertir es como abrir un canal hacia un río. Una botella se acaba. Un río sigue fluyendo. Durante años nos han dicho que ahorrar es suficiente. Que si guardas parte de tu sueldo, si eres disciplinado, todo saldrá bien. Pero la verdad es que el dinero guardado se desvaloriza. La inflación actúa como un ladrón invisible. Hoy puedes comprar algo con $100, pero dentro de 5 años necesitarás 120 para lo mismo. Eso significa que si solo ahorras, en realidad estás perdiendo. No lo ves de inmediato, pero ocurre. Y eso es lo que Cardona quiere que entiendas desde el primer momento. El dinero quieto es dinero que se achica. Aquí es donde aparece un concepto fundamental, el interés compuesto. Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo. ¿Por qué? Porque cuando inviertes y reinviertes tus ganancias, se crea un efecto de bola de nieve. Tu dinero empieza a generar más dinero. Y ese, más dinero aún. Y todo sin que tú trabajes más. Pongamos un ejemplo sencillo. Si tú colocas $1.000 en una inversión que te da un 10% anual, al cabo de un año tendrás 1.100. Pero si dejas ese dinero ahí, el segundo año no gana 100, sino 110. Y el tercero, 121. Y así sucesivamente. Cada vez es más. Sin esfuerzo adicional. Ese es el poder de invertir temprano. Por eso Cardona insiste, el mejor momento para empezar a invertir fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. En sus charlas, Alejandro cuenta la historia de Ana, una joven maestra de primaria. Su sueldo era modesto, pero ella entendió el juego. Empezó a invertir $50 al mes en un fondo indexado. Nunca dejó de hacerlo. A los 10 años, tenía más de $10.000, y no porque ganara mucho, sino porque empezó temprano y fue constante. Muchos creen que para invertir necesitas ser rico. Pero eso es solo un mito. Lo que necesitas es educación y decisión. Cardona se toma el tiempo en esta parte para desmontar otra idea muy común, que invertir es riesgoso. Él no lo niega. Sí, hay riesgo. Pero también hay riesgo en quedarte donde estás. Hay riesgo en no hacer nada. Hay riesgo en trabajar 40 años y terminar dependiendo de una pensión miserable. Por eso, el verdadero riesgo está en la ignorancia, no en el mercado. Y aquí el autor introduce una idea poderosa: la pobreza no es solo falta de dinero. Es falta de información. Es cierto, nadie nos enseñó a invertir en la escuela. Nuestros padres hicieron lo que pudieron, pero muchos de ellos tampoco sabían cómo funciona la economía. Así que crecimos repitiendo los mismos patrones. Gana, gasta, ahorra si puedes, y repite.
Alejandro quiere que pares esa rueda, que te bajes del ciclo, que mires tu vida con nuevos ojos, porque la inversión no es solo una herramienta económica, es una herramienta de libertad. Imagina esto, tienes un empleo que te consume 8 horas al día, llegas a casa agotado, con poco tiempo para tu familia, tus pasiones o tu salud. Pero si logras crear una fuente de ingresos pasivos, tu relación con el tiempo cambia. Ya no necesitas estar presente todo el tiempo para ganar dinero. Y eso te permite vivir con más tranquilidad. Eso no se logra de la noche a la mañana, pero empieza con una decisión. La decisión de educarte, de dar el primer paso. Juan, el hombre del banco, lo entendió así. No renunció a su trabajo de inmediato, pero empezó a estudiar. Aprendió sobre fondos mutuos, acciones, bonos, y poco a poco, empezó a invertir. A los 3 años, su portafolio ya generaba más que su sueldo. Y eso lo cambió todo. En esta parte del libro, Cardona te lleva de la mano para que dejes atrás la vieja mentalidad de escasez. Te muestra que hay otra forma de relacionarte con el dinero. Una forma en la que tú decides, tú planificas, y tú construyes. Termina esta sección con una frase que lo resume todo. La inversión no es un camino para volverse rico de la noche a la mañana. Es un camino para dejar de ser esclavo del tiempo. Y así, con esa semilla sembrada, nos prepara para lo que viene en la siguiente parte, destruir el mito más grande de todos. Porque no necesitas tener millones para invertir. Solo necesitas aprender cómo empezar. Y eso es justo lo que aprenderemos en la parte 2. Rompe el mito. Invertir no es solo para ricos. Parte 2. Rompe el mito. Invertir no es solo para ricos. Cuando Juan comprendió que su problema no era lo que ganaba, sino lo que no sabía, se dio cuenta de que debía desaprender muchas cosas. Había crecido pensando que la inversión era para millonarios, para empresarios con trajes caros o personas con títulos universitarios en economía. Esa idea lo había limitado durante años. Pero después de leer la primera parte del libro Crea tu propia riqueza, esa creencia empezó a tambalearse. La segunda parte del libro comienza precisamente ahí, en ese punto de ruptura. Alejandro Cardona quiere que mires a la cara uno de los mitos más arraigados de nuestra cultura, que invertir es solo para quienes tienen mucho dinero. Nada más lejos de la verdad. Cardona abre esta parte con una afirmación contundente: los ricos no invierten porque son ricos. Se hicieron ricos porque aprendieron a invertir. Es una línea que cambia el enfoque por completo. La inversión no es una recompensa para los privilegiados. Es una herramienta para todo aquel que quiera cambiar su realidad económica. Para ilustrar esto, Cardona cuenta la historia de Ana, una joven madre soltera de 32 años que trabajaba como mesera en un restaurante de su ciudad. No tenía lujos ni comodidades, pero sí algo más valioso: determinación. Ana no esperaba ganar la lotería ni encontrar un trabajo milagroso. Lo que hizo fue separar $20 cada semana y estudiar. Aprendió sobre fondos de inversión, sobre ETFs, sobre cómo abrir una cuenta de inversión básica. En un año, tenía un pequeño portafolio creciendo. No era mucho, pero era suyo. Y lo más importante, lo había logrado sola, sin haber nacido rica, sin herencias, sin contactos. Este tipo de historia se repite más de lo que crees. Pero nadie las cuenta. La mayoría se enfoca en las personas que ganan millones con criptomonedas o con grandes movimientos bursátiles. Pero Cardona quiere que te centres en lo esencial. El cambio no comienza con millones, comienza con educación y acción. Entonces, ¿por qué tantas personas creen que invertir es exclusivo para los ricos? Hay varias razones. La primera es el lenguaje técnico. Durante décadas, los bancos, los fondos y los asesores han envuelto el mundo de las inversiones en un halo de palabras complejas: dividendos, volatilidad, índices bursátiles, bonos de alto rendimiento, derivados financieros. Todo eso suena intimidante. Pero Alejandro lo descomplica. Invertir es simplemente poner tu dinero en vehículos que lo multiplican con el tiempo, dice. Es como plantar árboles en distintos terrenos. Unos crecen más rápido, otros son más resistentes, algunos dan frutos pequeños y constantes, otros grandes y esporádicos. Cuando se quita el lenguaje complicado, lo que queda es una verdad sencilla: puedes empezar a invertir con muy poco dinero. No necesitas miles de dólares. Puedes empezar con lo que gastas en cafés o en salidas a cenar. Y lo que parece pequeño al principio, se vuelve grande con el tiempo y la constancia. Cardona menciona plataformas donde puedes empezar con apenas 10, 20 o 50 dólares. Desde apps que te permiten invertir en fondos indexados, hasta cuentas de corretaje que aceptan montos mínimos. También explica que hay inversiones colectivas,
donde varias personas juntan su dinero para acceder a oportunidades más grandes, como bienes raíces o proyectos empresariales. Pero más allá de las opciones técnicas, el corazón de esta parte del libro está en cambiar tu identidad. Porque mientras te sigas repitiendo "eso no es para mí", te estarás cerrando puertas. Cambia la frase por "estoy aprendiendo a invertir", y todo cambia. Alejandro insiste, no tienes que entender todo de una vez. Solo necesitas dar el primer paso. Es como aprender a conducir. Al principio, te asusta el volante, el embrague, los espejos. Pero con la práctica, te mueves con soltura. Invertir es igual. Y aquí Cardona introduce otro concepto clave: la educación financiera no es un lujo, es una urgencia. Mientras tú trabajas por dinero, hay gente que hace que su dinero trabaje por ellos. No porque sepan más, sino porque un día decidieron aprender. En este punto, el autor invita a que hagas una reflexión profunda. ¿Cuántas veces has postergado empezar por miedo? ¿Cuántas veces has dicho "más adelante", cuando tenga más dinero, cuando entienda mejor? Ese después es el enemigo silencioso del crecimiento económico. Juan, después de su primera inversión en un fondo sencillo, sintió un cambio dentro de sí. Ya no era solo un empleado esperando el fin de mes. Se convirtió en un inversionista. Tal vez su capital era pequeño, pero su mentalidad era nueva. Y eso lo cambió todo. Cardona explica que cuando cambias tu mentalidad, cambian tus decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, cambia tu vida. El dinero que antes usabas sin pensar, ahora lo ves como semillas. Cada dólar es una semilla que puede dar frutos si la plantas bien. Pero también habla con sinceridad. No todo es fácil. Habrá momentos en que el mercado caiga, en que tengas dudas, en que sientas que no sabes lo suficiente. Y ahí es donde entra tu compromiso contigo mismo. Porque nadie se hace libre si no está dispuesto a incomodarse un poco en el camino. Uno de los ejercicios que Alejandro propone en esta parte es este: durante 30 días, aparta una cantidad fija, por mínima que sea, y colócala en una cuenta destinada solo a inversiones. No la toques. No la uses. No la mezcles. Solo observa cómo crece. Y más importante aún, observa cómo cambia tu relación con el dinero. Ese pequeño acto puede encender una chispa. Otra estrategia que recomienda es leer sobre inversiones todos los días, aunque sea 5 minutos. Un artículo, un video, una definición. Esas pequeñas gotas de conocimiento van llenando el vaso. Y un día, sin darte cuenta, estarás tomando decisiones que hace un año parecían imposibles. Alejandro también aclara que no hay una única forma de invertir. Algunos prefieren la bolsa, otros los bienes raíces, otros negocios propios. Lo importante es empezar por lo que se adapta a tu perfil. Y lo más importante, hacerlo con conciencia. No por moda, no por copiar a otros, sino porque entiendes el propósito de tu decisión. Cuando Ana logró que sus $20 semanales se convirtieran en un fondo de inversión con rendimientos constantes, algo dentro de ella cambió. Ya no dependía solo de su sueldo. Ya no sentía el ahogo del fin de mes. Y lo más bello de todo, ahora podía enseñarle a su hija algo que ella nunca aprendió de niña. Así cierra esta segunda parte Cardona, con un mensaje claro: invertir no es solo mover dinero. Es cambiar generaciones. Cuando tú aprendes, rompes cadenas. Y cuando enseñas a otros, siembras libertad. Y si hasta ahora pensabas que invertir era solo para ricos, es hora de darte cuenta de que los ricos no nacen, se forman. Y tú puedes formar parte de ese grupo. Todo empieza con una decisión. Una decisión que te prepara para lo que viene en la siguiente parte: entender el terreno de juego. Porque ahora que sabes que invertir no es solo para los ricos, necesitas aprender a moverte en el campo donde el dinero realmente crece, la bolsa de valores. Parte 3. La bolsa de valores sin miedo ni tecnicismos. Cuando Juan comprendió que no necesitaba ser rico para empezar a invertir, algo en él cambió. Se sentía empoderado. Ya no veía el dinero como un recurso limitado, sino como una herramienta con potencial. Pero ahora le surgía una pregunta inevitable: ¿dónde invertir? Fue entonces cuando se topó con una palabra que siempre le había provocado temor: la bolsa de valores. Durante años, había asociado la bolsa con caos, pérdidas millonarias y hombres gritando frente a pantallas. Películas como Wall Street o El Lobo de Wall Street le habían pintado una imagen oscura, de riesgo extremo y trampas para incautos. Pero al seguir leyendo Crea tu propia riqueza, Juan descubrió que la bolsa no es un casino. No es una lotería. Es un sistema con reglas claras, y si las aprendes, puedes jugar a tu favor. Alejandro Cardona comienza esta parte del libro con una afirmación que desarma miedos: la bolsa de valores es como un supermercado del dinero.
Hay de todo. Algunos productos te nutren a largo plazo. Otros son basura que te hace daño rápido. La clave está en saber elegir. Ese enfoque sencillo cambió todo, porque en vez de abordar la bolsa con tecnicismos y fórmulas, Alejandro la presenta como un ecosistema comprensible, con riesgos, sí, pero también con enormes oportunidades. Lo que necesitas es educación, no una bola de cristal. Para entender la bolsa, primero debes saber qué es. En palabras simples, es un mercado donde se compran y venden acciones de empresas. Cuando compras una acción, estás comprando una parte de esa empresa. Es decir, te conviertes en socio. Si a la empresa le va bien, tus acciones suben de valor y puedes venderlas por más de lo que pagaste. También puedes ganar dinero con los dividendos, que son pagos que algunas empresas reparten a sus accionistas. Cardona explica que en este mercado hay diferentes tipos de participantes. Los inversionistas de largo plazo, que compran acciones para conservarlas durante años. Los traders, que compran y venden en cuestión de días u horas. Los fondos de inversión, que manejan dinero de muchos inversionistas. Y también los especuladores, que buscan aprovechar las subidas y bajadas del mercado. Cada uno tiene su estilo, sus riesgos y sus recompensas. Pero Alejandro no quiere que te pierdas en etiquetas. Su objetivo es enseñarte a ser un inversionista inteligente, no un apostador disfrazado. Por eso, te guía paso a paso en los elementos básicos que necesitas conocer. Primero, te habla de los índices bursátiles. Un índice es como un termómetro del mercado. Refleja el comportamiento de un grupo de empresas. Los más conocidos son el S&P 500, que agrupa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el Dow Jones, que reúne 30 grandes corporaciones, y el Nasdaq, enfocado en empresas tecnológicas. Cuando escuchas que el mercado subió o el mercado cayó, muchas veces se refieren a cómo se movió uno de estos índices. Saber esto te permite tener una visión más clara del panorama general. Si inviertes en un fondo que sigue el S&P 500, por ejemplo, estarás invirtiendo en una porción de esas 500 empresas. Es una forma diversificada y segura de empezar. Luego, Cardona te explica las acciones. ¿Qué son? Son títulos que representan una parte del capital de una empresa. Al comprarlas, adquieres una fracción de esa compañía. Si la empresa crece, tus acciones valen más. Si la empresa pierde valor, tus acciones también. Pero lo importante aquí no es el movimiento diario, sino la tendencia a largo plazo. Y aquí introduce otro concepto vital, la diferencia entre especular e invertir. Especular es querer ganar rápido, sin importar los fundamentos. Es comprar porque alguien dijo que va a subir. Es invertir por emoción. Invertir, en cambio, es analizar, planificar, actuar con estrategia. Roberto, un amigo de Juan, cometió el error de especular. Compró acciones de una empresa desconocida porque vio en Internet que iba a explotar. No investigó, no entendía su modelo de negocio, ni revisó su historial financiero. A las 2 semanas, la empresa cayó abruptamente. Perdió la mitad de su dinero. Se sintió frustrado, engañado, y juró no volver a invertir. Pero cuando habló con Juan y le mostró lo que Alejandro enseñaba en su libro, se dio cuenta de que no había perdido por culpa de la bolsa, sino por no saber lo que hacía. Aprendió a investigar, a leer los reportes trimestrales, a entender qué hace la empresa, quién la dirige, cómo gana dinero. Y entonces volvió al juego, esta vez con sabiduría. Cardona insiste en que el conocimiento te protege. La información es tu escudo. No tienes que convertirte en un experto, pero sí en alguien que no invierte a ciegas. Después te explica qué es el riesgo. Porque no se trata de evitarlo, sino de entenderlo y gestionarlo. Toda inversión tiene un riesgo. Incluso guardar tu dinero en el banco tiene el riesgo de perder poder adquisitivo. La diferencia está en que un inversionista educado sabe cómo diversificar. No pone todos los huevos en una sola canasta. Diversificar es repartir tu dinero en diferentes activos. Algunas acciones, algunos fondos, quizás un poco en bienes raíces, algo en efectivo. Así, si uno cae, los otros te sostienen. Es como tener un banquito de 4 patas. Si una falla, no te caes. Luego te habla del tiempo. Porque el verdadero secreto no está en encontrar la acción mágica, sino en darle tiempo al mercado. La historia ha demostrado que la bolsa, en el largo plazo, siempre crece. Ha sobrevivido guerras, pandemias, crisis políticas, y aún así, los índices siguen subiendo. Por eso, Alejandro te invita a pensar en décadas, no en días. También te explica los fondos indexados. Son instrumentos que agrupan muchas acciones en un solo paquete, y replican el comportamiento de un índice. Son baratos,
fáciles de entender y recomendados para quienes están empezando. En lugar de elegir una empresa, compras un pedacito de muchas. Es como comprar una cesta con varias frutas en lugar de apostar todo por una sola manzana. Una vez entendido eso, Alejandro pasa a lo práctico. ¿Cómo empezar? Primero, necesitas abrir una cuenta en una casa de corretaje. Hoy en día, puedes hacerlo desde tu celular. Hay plataformas en línea que te permiten abrir una cuenta en minutos, con montos mínimos accesibles y comisiones muy bajas. Algunas incluso te permiten comprar fracciones de acciones, lo que significa que puedes invertir en empresas grandes como Apple o Amazon con tan solo $5 o $10. Después, debes definir tu perfil de riesgo. ¿Eres conservador, moderado o agresivo? Eso te ayudará a elegir las inversiones que más se ajusten a ti. Si te da miedo perder, empieza con fondos indexados. Si estás dispuesto a asumir más riesgo por una mayor ganancia, puedes probar con acciones individuales. Luego, establece un plan. Decide cuánto invertirás al mes. No importa si es poco. Lo importante es que sea constante. Recuerda lo que aprendiste en la parte 1. El interés compuesto necesita tiempo y constancia para funcionar. Y por último, mantente aprendiendo. La bolsa no es un lugar donde entras una vez y ya. Es un entorno vivo. Cambia, evoluciona, presenta nuevas oportunidades. Alejandro recomienda seguir leyendo, ver reportes, escuchar podcasts y poco a poco, convertirte en un observador atento del mercado. La historia de Roberto es el mejor ejemplo. Dejó atrás el miedo, aprendió, y con el tiempo, convirtió su frustración en conocimiento. Hoy, no solo tiene un portafolio saludable, sino que enseña a otros lo que aprendió. Con esta tercera parte, Alejandro Cardona desmitifica la bolsa. Te la muestra sin adornos ni mentiras. Es un camino para quienes están dispuestos a educarse, a tener paciencia y a actuar con inteligencia. Y una vez que entiendes cómo funciona el juego, llega el momento de diseñar tu propia estrategia. Porque no basta con saber. Hay que actuar con intención, con visión, con metas claras. Y de eso se trata la siguiente parte. Tu plan de acción para construir riqueza. Parte 4. Tu plan de acción para construir riqueza. Cuando Juan entendió que la bolsa de valores no era un monstruo incomprensible, sino un sistema que podía aprender y usar a su favor, sintió algo que no había sentido en años: dirección. Tenía la información, había superado el miedo, y ya no se sentía fuera del juego. Ahora necesitaba el siguiente paso: trazar su propio plan. Porque, como dice Alejandro Cardona, la información sin acción solo alimenta la ilusión. Esta última parte del libro no es solo un cierre, es el comienzo real. Aquí es donde Alejandro te lleva de la mano para que pongas en práctica todo lo que aprendiste. Porque de nada sirve conocer los principios de inversión, entender cómo funciona la bolsa y saber que puedes empezar con poco, si no lo haces. El primer principio para crear un plan sólido es tener claridad total de tus metas. ¿Qué quieres lograr con tu dinero? ¿Quieres jubilarte temprano? ¿Comprar una casa? ¿Dejar un legado a tus hijos? Sin metas, cualquier camino parece útil, pero ninguno te lleva a donde sueñas. Juan, por ejemplo, escribió en un cuaderno 3 metas claras: tener ingresos pasivos que cubran el 100% de sus gastos, ayudar a pagar la universidad de sus hijos sin endeudarse, y retirarse a los 60 con tranquilidad. Ese fue su punto de partida. Alejandro te pide que hagas lo mismo, que escribas, con honestidad, qué deseas lograr con tu inversión. No basta decir quiero tener más dinero. Sé específico. ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo? ¿Para qué? Porque tu plan de inversión dependerá directamente de tus objetivos. El segundo paso es conocer tu punto de partida. No puedes trazar una ruta si no sabes desde dónde estás saliendo. Cardona recomienda hacer un diagnóstico financiero: ingresos, gastos, deudas, ahorros actuales, seguros y cualquier otro activo. No para juzgarte, sino para tener una fotografía clara de tu situación. Laura, una lectora del libro, hizo este ejercicio y se dio cuenta de que, aunque su sueldo era modesto, tenía muchos gastos pequeños innecesarios que, al eliminarlos, liberaron casi $300 mensuales. Eso le permitió abrir una cuenta de inversión y comenzar su camino hacia la libertad económica. El siguiente paso es crear un presupuesto que contemple una parte exclusiva para invertir. Alejandro sugiere el método del 70/20/10. El 70% de tus ingresos se destina a tus gastos de vida, el 20% a ahorro e inversión, y el 10% donaciones o desarrollo personal. Es un sistema flexible pero poderoso. Una vez definida la cantidad que puedes invertir mensualmente, necesitas seleccionar los instrumentos adecuados.
Si estás comenzando, lo más recomendable son los fondos indexados, que ofrecen diversificación automática, bajas comisiones y resultados consistentes a largo plazo. Si ya tienes más conocimiento y tolerancia al riesgo, puedes destinar una parte a acciones individuales. Pero, sobre todo, debes tener un horizonte de tiempo claro. El dinero invertido no es dinero para usar el mes siguiente. Es dinero para construir el futuro. Aquí entra en juego la disciplina. Cardona es enfático. Invertir no es emocionante. Es repetitivo. Pero esa repetición es la que construye riqueza. Ana, la joven madre que empezó invirtiendo $20 semanales, decidió automatizar sus aportes. Cada viernes, su cuenta bancaria transfería ese monto a su fondo indexado. No tenía que pensarlo. No lo sentía como un gasto. Y esa automatización fue clave para mantener el hábito sin fallar. Otro punto crucial que Alejandro trata en esta parte es el manejo emocional. Porque la inversión no es solo lógica. También es emocional. El miedo, la ansiedad, la euforia, todas esas emociones pueden llevarte a tomar decisiones erradas. Por eso, él insiste en que tengas un plan y lo sigas, especialmente cuando el mercado baja. Los mercados suben y bajan. Eso es normal. Lo anormal es creer que puedes predecir todo. Tu tarea no es controlar el mercado. Es controlar tu comportamiento. Esa frase es oro puro. Roberto, el amigo de Juan, lo aprendió por las malas. Cuando hubo una caída fuerte en el mercado, quiso vender todo por miedo. Pero recordó lo que Alejandro decía en el libro: no vendas en pánico lo que compraste con estrategia. Aguantó, mantuvo su inversión y, unos meses después, el mercado se recuperó. Su portafolio también. Y su confianza se fortaleció. El plan de acción también debe incluir educación continua. Invertir no es algo que haces una vez y ya. Es un proceso vivo. Debes mantenerte actualizado, aprender sobre nuevas herramientas, entender las tendencias económicas globales y, sobre todo, seguir desarrollando tu inteligencia financiera. Cardona propone algo muy práctico: reservar al menos una hora a la semana para tu educación financiera. Leer un capítulo de un libro, ver una conferencia, revisar las noticias del mercado. No más. Solo una hora. Pero con constancia, esa hora se convierte en sabiduría acumulada. En esta etapa también es importante que midas tus avances. No te obsesiones con los números diarios, pero sí revisa tu progreso mensual o trimestral. Celebra cada paso, cada dólar invertido, cada mes de constancia, cada error del que aprendiste. Y, finalmente, Alejandro te habla de la importancia de compartir tu conocimiento. La riqueza real no se trata solo de acumular dinero. Se trata de expandir posibilidades, enseñar a otros, inspirar, construir una comunidad. Ana, por ejemplo, empezó un pequeño grupo en su barrio donde mujeres se reúnen una vez al mes para aprender sobre finanzas. Todas comenzaron sin saber nada. Hoy, varias ya tienen sus portafolios en crecimiento. Esa es la verdadera riqueza, la que se multiplica no solo en números, sino en vidas transformadas. Al final de esta parte, Cardona propone una guía concreta para poner en marcha tu plan. Define tus metas económicas con fecha y monto. Haz un diagnóstico realista de tu situación actual. Elimina gastos innecesarios para liberar capital. Establece un presupuesto con un porcentaje fijo para inversión. Elige el instrumento adecuado según tu perfil. Automatiza tus aportes para mantener el hábito. Crea un fondo de emergencia antes de asumir mayores riesgos. Invierte con visión de largo plazo. Mide tu progreso de forma periódica. Comparte lo que aprendes con otros. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas comenzar. No importa si al principio te parece complicado. Con el tiempo, se vuelve natural. Lo que hoy te intimida, mañana será rutina. Lo que hoy parece pequeño, mañana puede ser tu fuente de libertad. Juan, Ana, Laura y Roberto comenzaron con dudas, con poco dinero, con temores. Pero todos dieron el paso. Todos trazaron su plan. Y hoy, aunque en distintos niveles, avanzan con firmeza hacia una vida económica que antes parecía lejana. Alejandro Cardona termina su libro con una frase que resume su propósito: invertir no es solo una forma de multiplicar dinero, es una forma de multiplicar tu libertad. Porque al final, eso es lo que está en juego: tu libertad de elegir, de vivir sin depender de un cheque quincenal, de tomar decisiones basadas en tus sueños y no en tus deudas. Este no es un camino exclusivo, es un camino abierto para todo aquel que decida tomarlo. Tú ya diste el primer paso al leer estas páginas. Ahora el siguiente depende de ti.
Tu futuro no será producto del azar, sino de tu decisión. Tu riqueza no será una herencia, sino una construcción. Y tu vida no será un reflejo del miedo, sino de la acción. Así termina este viaje con Alejandro Cardona. No como un cierre, sino como una invitación. Porque la educación financiera no se termina, se practica. Y cada día que decides invertir en ti, estás creando tu propia riqueza. Dime en comentario qué enseñanza te gustó más de Crea tu propia riqueza. No olvides tu me gusta y comparte por redes sociales y WhatsApp.